mayoría de ellas inician, ¿no? O tienen en común un problema importante, ¿no? Que es justamente la artritis, el proceso inflamatorio a nivel de las articulaciones. Una articulación puede inflamarse por distintas razones, ¿no? Por procesos degenerativos, por problemas metabólicos, ¿no? Como es las enfermedades por depósito de cristales, inflamarse la articulación porque hay algún problema autoinmune o autoinflamatorio de base. Sin embargo, como decía, sin importar mucho qué es lo que está inflamando la articulación, sobre todo cuando la articulación está inflamada de manera crónica, como pueden ver ustedes, todo este grupo tan heterogéneo de enfermedades parte del mismo síndrome clínico, ¿no? Que es una artritis inflamatoria crónica. Esta clasificación, en realidad, como suelo decirles de manera repetida, es una clasificación hecha por el ser humano, ¿no? O sea, acá hay un fenómeno fisiopatológico común, no en todas, ¿no? Pero en la mayoría de esas artritis, que es la autoinmunidad, ¿no? El sistema inmune atacando, inflamando las estructuras propias. Sin embargo, de acuerdo a las características clínicas, es el ser humano, no la naturaleza, lo que ha tratado de categorizar, el que ha tratado de categorizar a los pacientes, digamos así, a los casos, en diferentes grupos, ¿no? Con fines de diagnóstico, de tratamiento, de investigación, bueno, de una serie de cosas. Es mejor para el ser humano agrupar a los pacientes enfermos en una determinada entidad, en una determinada enfermedad, para que todos podamos hablar el mismo idioma. Vuelvo a repetir, con fines de diagnóstico, de tratamiento, de pronóstico, ¿no? ¿Qué me espero yo que se afecte en determinada enfermedad de acuerdo a cómo yo la he clasificado? ¿Sí? Sin embargo, ¿qué hice acá? ¿Cuántos tipos de artritis existen? Probablemente más de 100 o más de 200 tipos de artritis, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, el fenómeno fisiopatológico, la autoinmunidad, la autoinflamación, no entiende de nombres. Estos nombres han sido asignados por el ser humano simplemente por un tema de orden. Pero si partimos de que es el mismo evento fisiopatológico, entonces ahí nos podremos explicar, ¿sí? Si yo tengo un paciente con artritis de pequeñas articulaciones, que además tiene algunos componentes extraarticulares, como por ejemplo enfermedad pulmonar intersticial, tiene factor reumatoide positivo, anti-CCP positivo, le diré artritis reumatoide, ¿sí? Pero esa misma situación clínica, o sea, un paciente con inflamación articular, otra vez con artritis, a ese paciente en cambio se le cae el cabello, le aparecen heridas en la boca, empieza a hacer inflamación renal, ¿sí? Etcétera, le diré lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Si la inflamación articular de este otro paciente, más predilección que por el esqueleto periférico, tiene predilección por el esqueleto axial, o sea, me estoy refiriendo a columna cervical, lumbar, articulaciones sacroiliacas, ¿no? Ya no le diré artritis reumatoide, le diré espondiloartritis. Entonces, es la característica clínica lo que permite asignar a un paciente a un determinado grupo. Sin embargo, nuevamente, la característica común es este, el tema de artritis. Entonces, lo que conviene saber, o lo que conviene aprender, es que existen básicamente dos tipos de dolor articular. El dolor articular mecánico y el dolor articular inflamatorio, ¿sí? Entonces, casi todas las que ven acá, o la gran mayoría, parten del gran síndrome, artritis inflamatoria, dolor articular de tipo inflamatorio. Entonces, su primera pregunta de examen será: ¿qué características o yo cómo diferencio el dolor mecánico del dolor inflamatorio? Bien, no hay más que decir respecto a la clasificación. Entramos de lleno ahora en lo que es artritis reumatoide, ¿sí? Que todavía está perdido en el espacio. Estamos empezando por acá. ¿Qué dice la artritis reumatoide? Puede ser cero positiva o cero negativa. Entonces vamos a empezar el resto de artritis las van a ir estudiando progresivamente a medida que desarrollen el curso, pero vamos a empezar con esta artritis reumatoide, que es particularmente importante porque, digamos, el grupo de las enfermedades articulares inflamatorias es la que termina siendo una de las más malosas para las articulaciones periféricas, ¿no? Una de las que tiene más posibilidad de generar deformidad, discapacidad en el paciente, ¿no?
Entonces, como pueden ver, la artritis reumatoide, contrariamente a lo que sugiere el nombre, no es una enfermedad eminentemente articular, ¿no? Sino es una enfermedad, como leen acá, sistémica. Sistémica, ya dijimos que es inflamatoria, y habíamos dicho algo que la diferencia mucho de la espondiloartritis es que la artritis reumatoide afecta preferentemente articulaciones periféricas. ¿Eso quiere decir, doctor, que no puede afectar articulaciones del esqueleto axial? No, también se pueden afectar, ¿sí? Pero predominantemente, prioritariamente, esta enfermedad gusta de las articulaciones periféricas, sobre todo de las pequeñas articulaciones. ¿Ya? Entonces les decía, el paciente, además de tener componente articular, también puede tener componente extraarticular. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. Bien, fíjense, ¿qué tan frecuente es la artritis reumatoide? Fíjense, hay reportes de prevalencias tan bajas como de 0.2% hasta ya quizá demasiado altas como un 1%. ¿Por qué hay esta variabilidad con respecto a la prevalencia? Es que depende, ¿no? Depende de qué criterios se han utilizado para contar un paciente como caso, ¿no? Por eso es la variabilidad que se da a veces geográfica en el caso de artritis reumatoide, ¿sí? Esa también es una característica que la van a ver frecuentemente, ¿no? No todas, pero la gran mayoría de las enfermedades de índole autoinmune son más frecuentes en el sexo femenino, ¿no? En el caso de artritis reumatoide, la relación es 3 a 4 veces más frecuente en mujeres que en varones. No llega a ser tanto, digamos, con el lupus eritematoso sistémico, que la relación es 9, 10 a 1, pero sí se mantiene ese patrón de que la enfermedad es más frecuente en el sexo femenino, ¿sí? Entonces, ahora cuando uno escucha la palabra artritis, pues podría imaginarse que el problema inflamatorio está fundamentalmente a nivel del cartílago, ¿no? Lo cual no es tan cierto. La verdad es que el target, el objetivo principal de la inflamación, se genera a nivel de lo que es la membrana sinovial, ¿no? Es la que está recubriendo la articulación. Bien, fíjense, hasta la luz de hoy no se sabe la etiología exacta de la artritis reumatoide, sí se sabe que hay una serie de factores que terminan generando la enfermedad, pero cuál es el evento inicial fisiopatológico, eso todavía es desconocido. Como ustedes pueden ver acá, ¿no? En la imagen, qué es lo que ha sucedido con la membrana sinovial, se ha ido engrosando la membrana sinovial, o sea, como está inflamada crónicamente, tanto tiempo inflamada, eso ha generado un fenómeno de hipertrofia, o sea, se ha engrosado la membrana sinovial. ¿Cómo se llama eso? PAN, ¿no? Bien. Entonces, como pueden ver, ¿qué es lo que pasa? Hay una inflamación, ¿no? De etiología inmunológica, pero se genera un proceso inflamatorio. Fíjense, hay gran cantidad de infiltración de células del sistema inmune, fundamentalmente linfocitos, monocitos, ¿sí? Neutrófilos. Entonces, todas estas células que están perpetuando el proceso inflamatorio terminan en la generación de grandes cantidades de, digamos, sustancias productoras de inflamación, ¿no? Por ejemplo, citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Que es una citoquina clave en artritis reumatoide. ¿Es la única? No, también está por ejemplo interleucina 6, ¿no? Interleucina 1 también. Bien, entonces les decía, el proceso inflamatorio va primero por la membrana sinovial, es lo que se afecta de manera primaria, pero posteriormente, a medida que la enfermedad va progresando, también se termina afectando el cartílago, se erosiona de hecho el cartílago, y una vez que se afecta el cartílago, la enfermedad va por el hueso subcontral, o sea, lo que está debajo del cartílago, ¿no? Entonces les decía, ¿no? Al final, lo que se termina, es una imagen muy interesante porque hacia este lado les muestra cómo es la estructura normal de una articulación y acá cómo se afecta con una artritis reumatoide, ¿sí? Esta probablemente ya sería una articulación o la representación gráfica de una articulación con una artritis reumatoide de largo tiempo, ¿no? Donde ya ha habido proliferación de la membrana sinovial, ya se ha engrosado y apareció panos, ¿sí? ¿Ustedes creen que el panos va a aparecer de la noche a la mañana? No, no, eso aparece conforme el proceso inflamatorio se va perpetuando, ¿sí? ¿Qué más? Esto también es importante. Fíjense esta imagen, muy interesante. ¿Qué articulación es esta? Interfalángica proximal. Falángica, en la cabeza. Metacarpo, falange. Esta es la cabeza del metacarpiano. Esta es la falange proximal. Entonces, ¿cuál es la idea de esta imagen, de esta foto que ustedes vean? ¿Qué pasa? ¿Cómo evoluciona? ¿Cuál es la historia natural
de una artritis reumatoidea. O sea, en cristiano, ¿qué pasa si yo no trato una artritis reumatoidea? Bueno, no pasa esto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se pierde el cartílago, se degenera el cartílago. ¿Cómo se dice eso en medicina? A la pérdida del cartílago. Atrosis, ¿no? Atrosis, ya. Entonces se pierde el cartílago, se estrecha, ¿no? Se disminuye el espacio articular, progresivamente se va destruyendo el hueso. ¿Qué hueso dijimos? El hueso subcondral, que está debajo del cartílago. O sea, acá están viendo de todo. Erosiones óseas, hueso subcondral, y esto, claro, así se ve a la radiografía, pero a la evaluación clínica lo que se genera es una deformidad en la articulación del paciente. Bien. Entonces, esto también es una cosa muy importante, ¿sí? La localización, o sea, qué articulaciones afectan la enfermedad, también resulta ser un dato bastante importante, porque si nosotros regresamos nuevamente a nuestra diapositiva inicial, ¿no? Que hay tantos tipos, tantas variedades de artritis, además de las características clínicas, los exámenes de laboratorio, algo que me puede ayudar a diferenciar, a tratar de saber frente a qué artritis me encuentro, es saber, ¿no?, qué articulaciones están afectadas predominantemente. Ya lo mencionamos al inicio de la clase. Artritis reumatoide es sinónimo de articulaciones axiales, ¿no? Sí, periféricas, estamos viendo periféricas, ¿sí? Periféricas. Articulaciones pequeñas periféricas, eso es lo fundamental en la artritis reumatoide. Por eso ven acá la gran frecuencia de afectación de este tipo de articulaciones, ¿sí? ¿Qué es, doctor, articulaciones pequeñas periféricas? Ahí está. Metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, articulaciones del carpo. ¿Eso quiere decir, doctor, que no se pueden afectar grandes articulaciones? Claro que sí, sí se pueden afectar grandes articulaciones, como cadera, rodilla, pero como pueden ver en la diapositiva, con menor frecuencia, ¿sí? De igual manera, como ven, si ven acá en la imagen, en el gráfico que les presento acá, no está remarcado, por ejemplo, que se afecte en general en la columna, ¿no? Pero acá hay letras que dicen que se puede afectar, columna cervical, que es hasta un 40% de los pacientes. Así es que, nuevamente a lo mismo, es preferentemente articulaciones periféricas, no exclusivamente. Bien. Desde el punto de vista clínico, fíjense, claro, uno al decir artritis lo que esperaría encontrar es todo el cortejo inflamatorio, ¿sí? La famosa teta de descenso en la pobre articulación del paciente. Dolor, calor, aumento del volumen, inclusive rubor. ¿Eso puede pasar? Sí, claro que puede pasar, pueden encontrar una articulación así. Sin embargo, en esta parte es conveniente que ustedes sepan un poquito cómo es la historia natural del enfermo. Entonces, ¿no? Por ejemplo, decía, uno podría encontrar, como veíamos un día con sus compañeros en la rotación de la mañana, una articulación que tenga todo el cortejo inflamatorio. Entonces encuentran una rodilla que está caliente, que está hinchada, que está dolorida. Entonces ya no hay mucha feria para el diagnóstico, estás completamente seguro. Te bastó con tu examen físico para decir que la articulación está inflamada, ¿sí? Pero acá se añade un pequeño problema, fíjense, que es la historia natural de la artritis reumatoide, ¿sí? ¿Qué les quiere decir este gráfico? Fíjense, acá les muestra cómo es que la enfermedad evoluciona o se va generando. Fíjense, recién acá a nivel del círculo rojo es que tienes una artritis reumatoide clasificada, que quiere decir con todas las de la ley, ¿sí? Donde ya no hay duda en diagnóstico, ¿sí? Hasta un ciego podría diagnosticar una artritis reumatoide en este estadio. El problema está, autores, en que para que el paciente haya llegado a este estadio, fíjense la cantidad de estadios que ha tenido que suceder previamente, desde tener su estado de salud normal hasta una artritis reumatoide, pues usualmente eso no ocurre de la mañana, de la noche a la mañana, sino que el paciente se pasa un periodo largo, variable, ¿no? Donde el paciente solamente, que dice, tiene artralgia sin evidencia clínica de artritis. O sea, en cristiano, ¿qué le dice al paciente? Me duele. Lo vas a examinar y no encuentras absolutamente nada en el examen físico, ¿sí? Bueno, y el paciente, pongamos en el caso que ya pasó acá. El paciente le dice, doctor, me duelen las manos, me duelen las muñecas, los codos, no hay ninguna razón, no me he golpeado, me duele en la mañana, características del dolor inflamatorio, ¿sí? Pero bueno, digamos que ustedes no se acordaron de esta clase, dijeron, vamos a examinarlo, lo examinan, no le encuentran nada en el examen físico, y dicen, no tiene nada, váyase a su casa, ¿sí? Bueno, no hay problema. El paciente va a seguir evolucionando su enfermedad
Y fíjense, va a entrar a este estadio que se llama artritis indiferencial. ¿Qué es una artritis indiferencial? Es que el paciente ya tiene inflamación articular demostrable. Tú lo examinas, que una articulación está inflamada, ya no te queda duda que hay artritis, que está inflamada su articulación. Pero a la hora, digamos, por ejemplo, de clasificarlo, no te cumple criterios todavía para la articulación está inflamada. Pero para mala suerte ese paciente es factor reumatoide negativo, los marcadores de inflamación están negativos, o sea, todavía no te alcanza para clasificarlo, es decir, ya definitivamente tiene una artritis reumatoide con todas las de la ley, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el problema de esperar a que el diagnóstico sea muy evidente en el examen clínico? ¿Qué dice en la parte de arriba? Nueva definición de ventana de oportunidad. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Si tú tratas a un paciente con ya una artritis reumatoide establecida, ¿va a mejorar? Va a mejorar. No cabe duda, ¿sí? Nunca es tarde para tratar una artritis reumatoide. ¿Pero a qué se le dice ventana de oportunidad? Te está diciendo, si tú tratas al paciente en artralgia sin artritis, en artritis indiferenciada, vas a tener mejor posibilidad de resultados, mejor posibilidad de éxito, a que esperes que sea una artritis reumatoide con todas las de la ley, ¿sí? Bueno, si no se ha entendido nada, por lo menos lo que tienen que recordar es lo siguiente. Un paciente que les reporta dolor articular con características inflamatorias, ¿sí? Con características inflamatorias, que su examen físico no tenga nada, no quiere decir que el paciente no tenga nada, por si acaso, ¿sí? Tampoco hay que asustarse, por favor, con el dolor articular, porque luego todos están haciendo una fila y quieren empezar consulta conmigo, ¿sí? No es así, estoy diciendo el dolor articular con características inflamatorias. O sea, no nos alarmemos por cualquier dolor articular. Muchas veces el dolor articular es mecánico y en términos generales el dolor articular mecánico es benigno, no confiere mayor preocupación ni mayor problema. El tema está si el dolor articular tiene características inflamatorias. Bien. Entonces decía, ¿no? Ya si un paciente lo ves con todos los signos inflamatorios, no hay mucho tema, ¿no? La rigidez también es muy típica, no solo la artritis reumatoide, en general del dolor articular inflamatorio, que es este famoso síndrome del que comentábamos al inicio de la clase. El proceso inflamatorio no está limitado al cartílago, ¿sí? También se pueden afectar todo lo que está rodeando el cartílago, los tendones, los ligamentos, la cápsula articular, etc., ¿no? Y esto, por ejemplo, me podría ser todo. Pero si yo ya lo veo con deformidades articulares, ¿qué tal está ese diagnóstico? ¿Ya implicará eso, tendrá alguna dificultad diagnóstica eso? No, pues, ¿no? Ya llegaste demasiado tarde, ¿sí? Vuelvo a repetir, nunca es tarde para tratar una artritis reumatoide. Si esté deformado el paciente, tienes que tratarlo. Pero ya tu posibilidad de respuesta terapéutica, tu posibilidad de éxito va a ser mucho más baja porque estás viendo la enfermedad tremendamente avanzada, ¿no? Si ya hay deformidades articulares, no tiene chiste. Fíjense, si bien es cierto, la artritis reumatoide, digamos, las imágenes más clásicas, ustedes ven sus libros, ven sus artículos científicos, las imágenes más clásicas de artritis reumatoide, de la deformidad que genera una artritis reumatoide, casi siempre la encuentran a nivel de manos. Yo he preferido poner las imágenes del pie para que no se olviden que la artritis reumatoide también afecta las articulaciones del pie. Fíjense, nuevamente lo mismo, ¿sí? Fíjense, esto les enseñan esto es en un periodo de tiempo un paciente que le toman esta radiografía, fíjense, en 1955 y acá al lado derecho en 1956. Fíjense, en un solo año de enfermedad, cómo se ha afectado la estructura, ¿no? Cómo se ha perdido la cortical, se pierde la continuidad de la cortical ósea y el hueso se erosiona, ¿no? Se pierde el hueso, ¿no? Primero hemos dicho por qué va la enfermedad, primero va por la membrana sinovial. ¿Dónde está la membrana sinovial? No se ve, pues en la radiografía no se ven los tejidos blancos, ¿no? Pero luego de la membrana sinovial, ¿qué ataca la enfermedad? El cartílago, ¿no es cierto? El cartílago. Fíjense cómo está acá el cartílago, por más que es pequeñito, que esta articulación ataca falágica, pero se logra ver, ¿no? El espacio articular. Cómo se pierde, cuando la enfermedad se estrecha, ¿no? Ese espacio se pierde, el espacio articular. Y luego el afecto del cartílago, la enfermedad va por el hueso superior, ¿sí? Entonces es importante la radiografía porque te muestra el daño que ya se haya generado al paciente, ¿no? El daño que le ha generado la enfermedad al paciente. ¿Ustedes creen que la radiografía pueda ver la inflamación actual? No se puede ver en la radiografía la inflamación del momento del paciente.
La radiografía es un estudio que se pide más para ver qué le ha hecho la enfermedad ya los años que la ha contenido el paciente, ¿no? Entonces, fíjense, los estudios de imagen terminan siendo muy interesantes, no la radiografía porque ya es solamente para dar daño, pero estudios, por ejemplo, como la resonancia magnética, terminan siendo bien interesantes porque son capaces de detectar la inflamación antes que el ojo clínico. Entonces, ¿para cuándo me va a servir la resonancia magnética? Entonces, yo le pediría resonancia magnética a un paciente que está acá. No se ve. No se ve, ¿no? No se Un ve. paciente que está en el círculo rojo. Le pediría ya la magnética. No. Ya no, muy probablemente ese paciente clínicamente, bueno, por una enfermedad que está inflamada, pues sus articulaciones, ya no hay mucho asunto, ¿sí? El tema está acá. ¿Cuándo cobran importancia los estudios de imágenes, los estudios de anticuerpos? Por ejemplo, tengo un paciente con artralgia, lo examino, no hay nada en el examen físico, lo examino, no me imagino que el examen físico está normal, ¿no? Examino y el examen físico no me revela que hay inflamación, pues en esos estadios se vuelven importantes los estudios de imágenes, como es el caso de la resonancia magnética, que por supuesto ya se imaginarán ustedes, es capaz de detectar la inflamación articular de manera más precoz que el ojo clínico, ¿no? Decíamos, la artritis reumatoide no es, para mala suerte de los pacientes con artritis reumatoide, no es una enfermedad limitada al cartílago o a las articulaciones, sino que también hay compromiso extraarticular, ¿sí? Manifestaciones oculares tremendamente frecuentes. El paciente con enfermedad reumática muy frecuentemente tiene problemas oculares que pueden variar desde un ojo seco hasta inflamaciones más profundas, ¿no? En las capas oculares, escleritis, queratitis, ¿no? Entonces, manifestaciones oculares todavía se siguen viendo con bastante frecuencia. Hay otras manifestaciones que ya se ven poco, justamente porque el tratamiento se da cada vez más temprano, ¿no? Como hay posibilidad de diagnosticar la enfermedad más tempranamente y de manera más agresiva, ya no se ve, por ejemplo, yo no veo hace años, por ejemplo, no los reumatoides, no se ven con frecuencia. En la práctica clínica, generalmente se van a ver en pacientes con enfermedad de mucho tiempo sin tratar. Este es el otro asunto que les decía, ¿no? Van a ver no solamente artritis reumatoide, sino algunas otras como esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren, algunos otros problemas reumáticos también cursan con la famosa EPIT, ¿no? La famosa enfermedad pulmonar intersticial difusa. Pues eso es algo grave y serio, ¿no? Porque el EPIT no tiene retorno, ¿no? El EPIT es una enfermedad progresiva, ¿no? Entonces es motivo de morbo y mortalidad de los pacientes. O sea, digamos, cuando uno lee, el paciente con artritis reumatoide tiene más mortalidad que la población general, sí, por varias razones, pero una de ellas es, por ejemplo, si es que hace compromiso pulmonar. Fíjense, el paciente con artritis reumatoide también puede hacer un problema que se llama vasculitis, ¿sí? Puede inflamar en los vasos sanguíneos. Acá siempre trato de hacerles la aclaración, no confundir vasculitis reumatoide con las famosas vasculitis ANCA positivas, eso es otra cosa, ¿sí? Las vasculitis, el Becker, el Charcot-Strauss, lo que van a estudiar seguramente más adelante, es otro tipo de vasculitis, eso se llaman vasculitis primarias. La vasculitis que provoca la artritis reumatoide se llama vasculitis secundaria, ¿sí? Vasculitis secundaria, ¿por qué secundaria? Porque la enfermedad primaria justamente es la artritis reumatoide, ¿sí? Bueno, diferente expresión clínica tiene la vasculitis reumatoide, pero una forma muy clásica, por ejemplo, la formación de úlceras. O sea, ¿qué pasa si se inflaman los vasos sanguíneos de las extremidades inferiores? Se abre una herida, ¿sí? Es importante este diagnóstico diferencial porque, ¿qué pasa? Si ustedes tratan esta úlcera como un problema infeccioso, o sea, si ustedes asumen que esta úlcera es por una infección, le dan antibióticos, la curan todos los días, esa herida no va a cerrar, ¿sí? Porque el problema no es infeccioso, el problema es autoinmune. Esta herida no va a cerrar hasta que dé el tratamiento inmunosupresor. Es por ahí importante el diagnóstico diferencial, ¿sí? Bien. Manifestaciones óseas, ni qué decir, ¿no? Ya habíamos dicho que puede portarse muy mal la enfermedad con el hueso, sobre todo con el hueso subcondral, pero además o adicionalmente otra comorbilidad que tienen los pacientes con artritis reumatoide es, por ejemplo, también sufren de más osteoporosis, o sea, cuando el cartílago o el hueso subcondral están permanente, persistentemente inflamados de manera crónica, también se activa, ¿no? La famosa vía del RAM ligando, eso aumenta
la cantidad de osteoclastos. Y ustedes saben que los osteoclastos son células que, como dice su nombre, reabsorben el hueso, ¿no? Entonces el paciente tiene mucha más predisposición a osteoporosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que la osteoporosis es, se lo van a decir en sus clases, por ejemplo, es más común en el caso de las mujeres después de la menopausia, ¿no? Cuando baja la actividad estrogénica. Pero un paciente con artritis reumatoide puede hacer osteoporosis a los 45 años. No es un tema hormonal en este caso, sino es un tema de inflamación crónica sobre el hueso, ¿no? Bien. Esto también es interesante, fíjense. ¿La artritis reumatoide puede afectar el riñón? Podría preguntarme a ustedes. Sí, puede afectar el riñón. Primero, por el tratamiento, ustedes saben que se utiliza como sintomático en la artritis reumatoide, uno puede utilizar antiinflamatorios, ¿no? Todos los que ustedes se les ocurran. Ibuprofeno, naproxeno, celecoxib, celecoxib, meloxicam, que quieran, ¿sí? Pero ustedes saben que todos los AINES, ¿no? Sobre todo los no selectivos, potencialmente son nefrotóxicos. Por ahí el paciente con artritis reumatoide podría hacer problemas renales, ¿sí? También por el proceso inflamatorio. Ustedes saben que cuando hay un proceso inflamatorio crónico se empieza a depositar una proteína, ¿no? La proteína amiloide, y eso genera amiloidosis, ¿no? En este caso amiloidosis secundaria. Entonces podría afectarse al riñón, pero en general hacer un problema de nefritis intersticial, o sea, más hay un poco de proteinuria, pero más allá de eso no va a generar una artritis reumatoide. Entonces, como pueden ver, el riñón no es un órgano especialmente afectado por la enfermedad, ¿no? A diferencia de lupus eritematoso sistémico, ¿no? Que es la otra clase que tenemos pendiente, que les sugiero vengan estudiando lupus antes de recibir la clase, no van a entender nada, ¿sí? Esto también, fíjense, es una cosa también muy interesante. El paciente con enfermedad reumática, no solo con artritis reumatoide, sino con, en general, las distintas enfermedades reumáticas, son pacientes que tienen más riesgo de desarrollar problemas neoplásico, ¿no? Y acá uno podría preguntarse por qué, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón? Bueno, estoy recuperándola, explicamos esto un poco. Uno podría preguntarse cuál es la razón, ¿no? ¿Cuál es la conexión? ¿Por qué un paciente con enfermedad reumática tiene más posibilidad de cáncer, de neoplasia? Fíjense, tiene que ver con que el sistema inmune de un paciente con una enfermedad reumática no funciona bien. Lamentablemente no funciona bien, ¿sí? O sea, si se ataca a sí mismo, ya se imaginan que no funciona bien, ¿no? Y entonces acá valdría la pena recordar pues, cuáles son las funciones del sistema inmune, ¿sí? El sistema inmune sirve, por ejemplo, para defendernos de las infecciones, ¿sí? Si el paciente que tiene una enfermedad reumática, el sistema inmune no funciona bien, entonces es esperable que un paciente con enfermedad reumática tenga más chance, más posibilidad de desarrollar problemas infecciosos, ¿sí? De igual manera, el sistema inmune, si lo habían olvidado, les hago recordar, el sistema inmune también es responsable en parte de controlar que las células no proliferen en demasía, ¿sí? No proliferen de manera exagerada, que es la fisiopatología esencial del cáncer. Si hay una enfermedad reumática, el sistema inmune no funciona bien, por lo tanto tiene mayor chance de desarrollar problemas neoplásicos, aparte inflamado crónicamente, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, ya hemos repasado un poco, el dato de artritis reumatoide es fundamentalmente clínico, hemos dicho, sobre todo cuando la enfermedad está bien establecida, pero si yo tengo un paciente con artritis indiferenciada o solamente lo tengo con artritis inflamatoria, no, pues el examen físico no me va a ayudar mucho, tengo que echar mano de las imágenes, ya hablamos un poquito de la resonancia magnética, pero también en artritis reumatoide se hace bastante más sencillo el diagnóstico porque resulta que tienen exámenes de sangre que los ayudan al diagnóstico, ¿sí? Por eso, en términos generales, artritis reumatoide no debería ser un problema de difícil diagnóstico porque a falta de uno tienen dos exámenes para ayudarse con el diagnóstico, ¿sí? El primero de ellos es este señor que ven acá, que es el factor reumatoide, ¿sí? El factor reumatoide. Entonces, fíjense, acá tienen el factor reumatoide, es lo mismo, esta imagen es igual a esta, solamente está variando el isotipo. Esto es IgM, por eso ven una cadena pentamérica, y esto es IgG. ¿Cuál es la diferencia entonces, doctor? Más allá de la cadena del isotipo, ¿qué es lo común que comparten estas dos imágenes? El anticuerpo, ¿a qué se está dirigiendo? A la parte FC de una inmunoglobulina G.
Si ustedes preguntan, ¿qué es el factor reumatoide? Es un anticuerpo que está dirigido contra la parte FC de una inmunoglobulina G. Doctor, pero eso se cumple para este isotipo. Vamos a ver. ¿Qué es el factor reumatoide? Es un anticuerpo dirigido contra la parte FC de una inmunoglobulina G. O sea, no cambia la definición, no interesa el isotipo, ¿no? La definición no cambia. Ya, el buen cristiano, el factor reumatoide es un anticuerpo, ¿no? Que contribuye a la generación del proceso inflamatorio. Y aquí uno puede preguntar, pero ¿a qué está dirigido ese anticuerpo? O sea, ¿cuál es el problema en la artritis reumatoide? ¿Por qué se desencadena esto que habíamos comentado? O sea, ¿de dónde parte? Pues que llegan un montón de células inflamatorias, produzcan citoquinas inflamatorias. O sea, ¿cuál es el problema inicial? ¿Dónde está la autoinmunidad? ¿No? ¿Dónde se piensa? Porque como les decía, el evento inicial exacto no se sabe. Pero ¿dónde se considera que pudiera estar el problema? O sea, ¿en qué momento el sistema inmune, el sistema de defensa, empieza a reconocer como extrañas las proteínas propias? O sea, ¿cuándo se pierde la tolerancia? ¿No? ¿En qué momento mi sistema inmune me empieza a atacar? ¿En qué momento empieza, como dice, en modo autodestrucción? ¿Sí? ¿En qué momento? Acá justamente viene en relación, por eso me esperé para comentarles esto, porque está muy asociado justamente al tema de los anticuerpos. Tanto el factor reumatoide como el anti-CCP, que es el otro examen que tienen de ayuda al diagnóstico, son anticuerpos dirigidos contra residuos de citrulina, ¿sí? Normalmente las proteínas no deben contener estos residuos de citrulina. Ese cambio en los residuos de arginina por citrulina es lo que vuelve a las proteínas inmunogénicas. O sea, las proteínas, por ese cambio en ese residuo aminoácido, cambian su estructura y en ese momento se vuelven reactivas para el sistema inmune. El sistema inmune empieza a desconocerlas y entonces las empieza a atacar, ¿sí? Entonces todo este asunto empieza por un problema proteico por cambios en residuos, ¿sí? Por esto este se llama anticuerpo dirigido contra el péptido citrulina. Cambió el residuo aminoácido, ¿no? Bien, ya. Pero bueno, más allá de la teoría, la aplicación clínica es la siguiente. Decíamos, tenemos hasta 2 estudios, 2 exámenes de sangre que me ayudan al diagnóstico. Lamentablemente ninguno de los 2 está positivo en el 100% de los pacientes. Sin embargo, si unimos ambos, o sea, si yo le pido al paciente los 2 exámenes, factor reumatoide y anti-CCP, voy a agarrar aproximadamente al 80% de pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide. Al 80%, o sea, la inmensa mayoría. Solo va a haber aproximadamente un 20% de pacientes que, mala suerte, son negativos tanto para factor reumatoide como para anti-CCP. ¿Cómo se llaman esos pacientes? Artritis reumatoide cero negativa. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, entonces, el mensaje es el 80% de los pacientes todavía no problemas al diagnóstico, pues porque un examen les da el diagnóstico, ¿sí? Y de hecho, fíjense, los anticuerpos aparecen antes de que se desarrolle una enfermedad clínica, ¿sí? O sea, los anticuerpos aparecen en el círculo verde, en el círculo naranja, ¿sí? O sea, antes de que tengas una enfermedad clínicamente evidente, ¿sí? Muy bien. Estos eran los famosos criterios de ACR para el diagnóstico de artritis reumatoide y actualmente en desuso porque no sirven para el diagnóstico precoz, ¿no? Fíjense, acá sí se incluía, ahí en el número 3 lean ahí a los nódulos reumatoides porque antes era muy frecuente de verlos, vuelvo a repetir, como ahora el tratamiento es más temprano, más agresivo, en realidad ya no se ve mucho, ¿no? Acá, por ejemplo, fíjense, solo se hablaba del factor reumatoide, ¿no? El anti-CCP no se hablaba en esos criterios antiguos porque el anti-CCP es un descubrimiento más actual, ¿no? Entonces, estos criterios del ACR fueron cambiados por esta colaboración ACR-EULAR del 2010, donde básicamente es lo que hemos conversado, ¿sí? O sea, los criterios de clasificación no son otra cosa que la teoría de la enfermedad puesta en una tabla a la cual se le asigna un puntaje, ¿sí? Entonces, fíjense lo que les digo. Hemos dicho artritis reumatoide por definición es una enfermedad que gusta más de las articulaciones pequeñas, ¿no? Entonces, si tiene el paciente comprometidas articulaciones pequeñas, mayor número de articulaciones, le corresponde más puntaje a que de repente si lo que tiene inflamado es una articulación grande, ¿no? Nuevamente no es otra cosa que la teoría colocada en una tabla,
¿sí? Nuevamente, la serología. Hemos hecho cuáles son los dos exámenes que me ayudan, factor reumatoide y anti-CP. Si el paciente tiene los dos exámenes positivos, tiene más puntaje, ¿sí? Si el paciente no tiene ninguno de los dos positivos, bueno, le corresponde 0. Pero eso quiere decir que no puede tener artritis reumatoide, no, pues porque agarra el score por los otros ítems, ¿no? Eso se llama artritis reumatoide seronegativa. O sea, nuevamente, o sea, no es un drama en los criterios de clasificación, es la teoría puesta en una tabla. Eso es interesante. ¿Por qué asignará un punto a si la enfermedad ha durado más de 6 semanas? Agudo y crónico. Porque por definición la artritis reumatoide habíamos dicho que es crónica. Para ser crónica, generalmente se habla de un plazo de más de 6 semanas, porque hasta antes de 6 semanas, fíjense, el diagnóstico diferencial de una inflamación arterial es muy grande, ¿no? O sea, antes de las 6 semanas un proceso viral puede generar artritis, y eso no es artritis crónica, ¿no? Para ser artritis crónica tiene que estar perpetuado el proceso inflamatorio más allá de 6 semanas, ¿sí? Pero entonces, ¿yo podría diagnosticar a un paciente con artritis reumatoide antes de las 6 semanas? Sí, porque sí, igual sí solo se puede. es un criterio, si no cumple los demás ya está el diagnóstico, ¿sí? O sea, no tengo que esperar que el paciente esté con las articulaciones inflamadas un mes y medio para ser diagnosticado, ¿no es cierto? Cosa, de hecho, les decía a sus compañeros en la mañana, poco usual, ¿no? La mayoría de los pacientes consultan cuando tienen meses o años, ¿no? Así que ese escenario que yo les pongo es poco probable. Bien. Muy bien, y entonces esto tiene que ver un poco con lo que comentábamos, ¿no? En los círculos de respecto al tratamiento. Fíjense, esto es una cosa muy interesante. ¿Cómo evoluciona la artritis reumatoide? Como pueden ver, no es una enfermedad, o por lo menos en la mayoría de los pacientes, no es una enfermedad que empiece, ¿no? Inicia la enfermedad y se va para arriba, para arriba, para arriba y no tiene freno. No funciona así. Por lo menos la artritis reumatoide temprana, de pocos años de evolución, no funciona así, ¿no? Sino es una enfermedad que funciona a manera de brotes, como gran parte de las enfermedades reumáticas, de paso, ¿sí? ¿Qué quiere decir el brote? Se prende, se apaga, se prende, se apaga, ¿sí? Ahí está. Paciente, periodos del año donde tiene dolor intenso, otros periodos del año está más tranquilo, más o menos así, ¿no? Va fluctuando de una enfermedad, vuelvo a repetir, sobre todo en las etapas tempranas. Si el paciente tiene una enfermedad muy avanzada, no olvídense, eso sí se vuelve una flecha para arriba, ¿sí? Pero al debut de la enfermedad, los primeros años tiene un poco ese comportamiento medio intermitente. Entonces, ¿cuál es la importancia del tratamiento temprano? Fíjense, tratamiento temprano versus tratamiento tardío. ¿Qué le está diciendo esa figurita? Entre más temprano trates al paciente, más posibilidad de que entre en remisión. ¿Qué quiere decir remisión? ¿Curación? No. No es lo mismo, ¿sí? No se puede hablar de curación en la artritis reumatoide porque por definición es una enfermedad crónica, ¿sí? Por definición. Pero sí se puede lograr, de hecho es el objetivo más deseable, la remisión, que es la ausencia de signos y síntomas. ¿Sí? Entonces vamos, ¿cómo tratamos? ¿Cómo enfrentamos a esta enfermedad? ¿Sí? Pues fíjense que el tratamiento tiene varios objetivos, ¿sí? No solamente es calmar el dolor del paciente, controlar la inflamación, ¿no? Sino una cosa fundamental es conservar la capacidad funcional del paciente, ¿sí? Como habíamos dicho, por ejemplo, las rodillas, como ven en la imagen, las caderas no son ajenas a afectarse por la enfermedad, ¿sí? De hecho, cuando se afectan y se empieza a deteriorar el cartílago de las rodillas, de las caderas, termina siendo un problema bastante serio para el paciente. ¿Por qué? Porque cartílago que se pierde ya no se recupera con nada, ¿sí? No existe a la luz de hoy una terapia que sea capaz de regenerar el cartílago. Si alguien les dice lo contrario, están mintiendo. A la luz de hoy no existe una terapia que regenere el cartílago, ¿sí? Entonces, les decía, es un gran problema cuando se comprometen articulaciones grandes como la rodilla, la cadera, porque si ustedes no cayeron en la cuenta, les informo, ese tipo de articulaciones son las que tienen que ver mucho con que una persona conserve su funcionalidad, su independencia, ¿no? Cuando se malogran articulaciones tan grandes como la rodilla, la cadera, muchas veces condenan al paciente a bastón, a silla de ruedas, a labor, ¿sí? ¿Por qué? Porque son actividades muy importantes, ¿no? Que permiten nuestra funcionalidad, luego repito, nuestra independencia, ¿no? Entonces, no se olvide que uno entonces de los objetivos importantes en la artritis reumatoide es tratar de conservar la capacidad funcional lo más posible del paciente,
¿sí? Lo más posible. Bien. Entonces, fíjense, el algoritmo de tratamiento es este, ¿sí? Este es el algoritmo de tratamiento. Entonces, esta es la que vale, ¿sí? Entonces, como pueden ver acá, cuando tú has hecho el diagnóstico clínico de artritis reumatoide, que dice acá, inicie metotrexate. En ninguna parte te dice inicia antiinflamatorios, inicia con glucocorticoides, no. Acá la única palabra que dice start es metotrexate, polefinomida o sulfasalacina. ¿Sí? No te dice que inicies con antiinflamatorios, con glucocorticoides. ¿Sí? Ah, tú entonces quieres decir que los antiinflamatorios, los glucocorticoides no sirven para nada. No, sí sirven, pero tienes que saber que solo es una terapia sintomática, solo debe ser una terapia buena, ¿sí? El tratamiento formal de una artritis reumatoide es metotrexate, leflunomida, sulfasalacina, ¿sí? Los antiinflamatorios, los glucocorticoides, también los voy a utilizar, ¿sí? Pero solamente como una terapia sintomática, como una terapia buena. ¿Por qué? Porque resulta que los fármacos, los fármacos modificadores de la enfermedad, los DMARDs, son de acción lenta. Pueden demorar 4 a 6 semanas en iniciar su efecto. El pobre paciente, imagínense, no va a bajar un mes y medio con dolor, pues nunca más regresará a mi consulta, ¿sí? Tengo que tratarlo con AINES, con glucocorticoides, temporalmente, hasta que pueda iniciar la terapia de DMARD, ¿sí? Entonces, estos son los importantes, ¿no? ¿Por qué llevan ese nombre, fármacos o DMARDs? Porque estos son los fármacos que han demostrado que no solamente disminuir el dolor, la inflamación, sino además, ¿no?, interrumpir, cortar, enlentecer la evolución natural de la enfermedad. ¿Cuál es la evolución natural de la enfermedad? Malograrte las articulaciones. Es la evolución natural de la enfermedad. ¿Qué medicinas han demostrado detener, enlentecer esa progresión? Estas, ¿sí? Entonces, fíjense, metotrexate acá en China, en Checoslovaquia, es el tratamiento de primera elección, salvo que el paciente tenga contraindicación, por supuesto, al metotrexate, pero ese es el tratamiento de primera elección. Metotrexate, como pueden ver, es un tratamiento que se puede administrar de manera oral, ¿no? Pero también puede ser inyectado de manera subcutánea. ¿De qué depende en realidad de la tolerancia del paciente, ¿no? Si no voy a utilizar muchas dosis de metotrexate para controlar la enfermedad, ¿no? Puedo darla perfectamente por vía oral, más fácil, más práctico muchas veces para el paciente, pero probablemente voy a tener que dar dosis muy altas, o sobre todo el paciente tiene mucha tolerancia gastrointestinal, me decantaré más por la vía subcutánea. ¿Cuánto damos de metotrexate? Fíjense, un medicamento bien curioso, porque la dosis es semanal, ¿sí? Más o menos es de 7.5, pueden encontrar otra bibliografía que les diga 10 a 25 miligramos, pero ahí falta poner, ¿no?, que es por semana, ¿sí? Esto de dosis única no es tan cierto, ¿ven? Creo que cualquier marcada en la diapositiva a veces. Les decía, no es tan cierto, uno puede fraccionar la dosis. Generalmente es dosis única cuando va vía subcutánea, ¿no? ¿Cuál sería el sentido de inyectarlo al pobre paciente 2 veces a la semana, ¿no? Cuando va inyectado, generalmente es una vez a la semana. Pero, por ejemplo, cuando es vía oral, no, yo puedo fraccionar la dosis, digamos. Imagínense ustedes que yo le inicio al paciente el tratamiento con metotrexate 10 miligramos. ¿Cuántas tabletitas serían si es que uso la de 2.5? Hay diferentes presentaciones, ¿no? Pero digamos, la de 2.5 frecuentemente está en los sistemas de salud públicos. Entonces, ¿cuántas tabletas son a la semana? 4 tabletitas. Entonces, ahí yo puedo, por temas de tolerancia, como la dosis igual es semanal, la puedo fraccionar. Entonces, le digo, tome 2 tabletas el sábado y 2 el miércoles, ¿sí? Igualito son 10 miligramos por semana. La fracciono por temas de tolerancia. Esto de dosis única semanal, imagino que la voy a tomar para la vía subcutánea, ¿sí? Ahora, el metotrexate tiene, eso les decía también a sus compañeros en la mañana, ¿sí? Si la gran mayoría de las veces solamente nos acordamos de la dosis y para qué sirve, no, para el reumatólogo mala suerte. Sí tienes que aprenderte los efectos adversos. ¿Por qué? Fíjense, cuando uno utiliza, por ejemplo, un antibiótico, ¿no?, 7 días, 10 días, de repente me vale la pena que me acuerde los efectos adversos, porque voy a usar la medicación tan poco tiempo que la posibilidad que presente efectos adversos, claro, no es muy nula, pero probablemente va a ser baja, ¿no? En cambio, frente a una medicación que probablemente la vas a tener que utilizar meses, años, no, pues la posibilidad de eventos adversos sí es una cosa muy alta, ¿sí? Muy probable por el tiempo que el paciente va a tener que utilizar la medicación. Entonces sí es conveniente saber los efectos adversos, ¿sí?
Para el caso del metotrexato, como pueden ver, molestias gastrointestinales, ya lo comentábamos, por eso existe la administración subcutánea. Esto puede mejorar la tolerancia gastrointestinal. Pero también hay otras cositas, ¿no? Como por ejemplo la toxicidad sobre la médula ósea y la hepatotoxicidad. Fíjense, no son efectos adversos para nada frecuentes, es conveniente que ustedes lo conversen con los pacientes, no son efectos adversos frecuentes. Imagínense, si esto fuera frecuente, pues no creo que el metotrexato sería el medicamento de primera elección, ¿no? O sea, sería medio contradictorio, ¿no? No son frecuentes, pero definitivamente son cosas que tenemos que estar controlando, ¿no? Por eso todos los días de mi vida tenemos que estar pidiendo hemograma, TGO, sí, para justamente estar controlando estos problemas, ¿sí? También se pueden utilizar antipalúdicos como es hidroxicloroquina, cloroquina, enacrina. El que tenemos disponible en el país es hidroxicloroquina, interesante también. Entonces, fíjense que a veces uno lee hidroxicloroquina y ya está pensando en lupus, ¿no? No necesariamente, ¿sí? Un paciente con artritis reumatoide también puede recibir hidroxicloroquina. Sulfasalacina, bien interesante este medicamento porque tiene bastante buena tolerancia. No sé bien que también sirve para enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Ahí también lo van a ver, sulfasalacina. Pero que dice usualmente se utiliza con terapia combinada. Entonces ahí valdría la pena recordar, es terapia combinada. Entonces, acá bien, ¿sí? Terapia sintomática, ya estamos de acuerdo, AINES y corticoides de dosis bajas. ¿Por qué será dosis bajas? ¿Por qué no puedo mandar con los corticoides utilizados a dosis altas? Por los efectos adversos, ¿no? Por los efectos adversos. Yo utilizo el corticoide mucho tiempo, a una dosis muy alta, el remedio va a ser peor que la enfermedad, ¿no? Como decía. Pero bueno, AINE y corticoide a dosis bajas, hasta ahí todo bien. Pero habíamos dicho, esto solamente es terapia sintomática, terapia buena, ¿sí? El verdadero tratamiento de la artritis reumatoide empieza con los fármacos o DIMARS. Ya dijimos, de primera elección, metotrexato. Pero entonces regresamos a nuestro algoritmo. Entonces, imaginemos que mi paciente no tiene contraindicaciones para el metotrexato. Entonces me voy para este ladito. Iniciamos con metotrexato. ¿Cuánto tiempo tengo que haber, doctor, para que el paciente mejore? ¿Un fin de semana? Para nada. De 3 a 6 meses, ¿sí? Por eso se llaman fármacos de lenta acción. Fármacos modificadores de la enfermedad de lenta acción, porque van generando el efecto analgésico antiinflamatorio de manera lenta, ¿no? Progresiva. Sin embargo, si yo hago mi reevaluación a los 3 a 6 meses y mi paciente, si mi paciente mejoró, maravilla, no tengo mucho que hacer. Empiezo a reducir la dosis, la idea siempre es mantenerlo en remisión o en actividad baja, que es el otro target terapéutico aceptable, ¿sí? Sin embargo, si mi paciente no ha mejorado con metotrexate, ¿qué puedo? Puedo ir a la famosa terapia doble, terapia triple, ¿sí? Entonces añadir el resto de fármacos convencionales, como les pongo acá en esta tablilla. Entonces, la terapia doble, ¿qué es terapia doble? Por ejemplo, metotrexate con sulfasalacina es terapia doble, sí, es terapia doble. Metotrexate con hidroxicloroquina es terapia doble, también es terapia doble porque ambos son fármacos, ¿sí? Terapia doble. Otra vez, 3 a 6 meses. Sigue en actividad moderada sobre la enfermedad. Tengo que escalar a terapia triple. ¿Qué es terapia triple? Metotrexate, hidroxicloroquina, sulfasalacina, ¿sí? Pero es el grupo de 3. Imagínense que el paciente tiene intolerancia al metotrexate, no lo tolera. ¿Cuál puedo reemplazar? ¿Cuál es el reemplazo número 1 para metotrexate? Levoflonomida. ¿Sí? Doctor, ¿podría ayudarle a un paciente metotrexate con levoflonomida? Sí, puede que se puede, todo se puede. Pero no es tan recomendable esa asociación. O sea, generalmente es metotrexate o leflunomida, y ya la combinas con hidroxicloroquina y sulfasalacina como quieras. Pero no es muy usual, no debería ser muy usual combinar metotrexate con leflunomida porque no se olviden que ambos son hepatotóxicos, ¿no? Entonces, o sea, hay más posibilidad de hepatotoxicidad si es que los combinas. Sí. Sin embargo, si ya te pasaste toda la terapia convencional, ¿no? El paciente no responde al tratamiento, encima tiene factores de mal pronóstico, ya tienes que ir a la fase 2 del tratamiento, que ya no hablamos de fármacos sintéticos, sino hablamos de DIMARS, ¿qué? ¿Esta vez de qué es? DIMARS Biologic. Sí, DIMARS. Entonces acá unas pocas palabras sobre los medicamentos biológicos, ¿sí?
Fíjense, entonces, hablamos al inicio, ¿no? De que una citoquina predominante en la génesis de la enfermedad es el famoso factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces, se diseñaron específicamente en laboratorio a nivel celular moléculas que directamente, de manera específica, bloqueen esa citoquina que está generando un proceso inflamatorio, ¿sí? Y existen hasta 5 agentes anti-TNF. Fíjense, acá solamente les estoy mostrando 3, ¿no? Infliximab, adalimumab, etanercept, que en realidad es una proteína de fusión. Pero también tenemos acá nos falta poner a golimumab y a certolizumab pegol, ¿sí? Y acá podría surgir la pregunta, doctor, si todos bloquean el anti-TNF, o sea, todos hacen lo mismo, ¿por qué la diferencia de nombres? ¿Son diferentes nombres, diferentes marcas? No, para nada. No se trata de la marca del medicamento. Tiene que ver con la composición. Estos son anticuerpos, por eso la terminación AB, ¿no? Infliximab, adalimumab, certolizumab. Como pueden ver, etanercept no termina en AB porque no es en estricto un anticuerpo monoclonal, es una proteína de fusión. Pero les decía, entonces, esa diferencia, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué hay diferentes tipos de anti-TNF? Tiene que ver con la estructura del anticuerpo, ¿sí? El anticuerpo que termina siendo finalmente una proteína, ¿sí? Que originalmente se obtenía parte de esa proteína para replicarlo de origen murino, ¿no? De ratón. Entonces, ese cambio en la composición, ¿sí? De que si es más murina o si ya es más humanizada, es lo que dio, digamos, la generación de diferentes tipos de anti-TNF. O sea, todos hacen lo mismo, pero lo que varían es en la composición murina o humana de su estructura. ¿Y ese concepto, doctor, teórico tiene alguna aplicación clínica? Sí, claro que sí. ¿Ustedes creen qué medicamento será más tolerado? ¿El que tiene más parte murina o humana? Humana, mientras que el anti-TNF sea más humanizado, como certolizumab pegol o como golimumab, tiene mucha más posibilidad de tolerar, ¿no? Entonces, fíjense, desde el punto de vista, digamos, teórico, inmunológico, uno podría considerar que un tratamiento biológico es un mejor tratamiento, ¿sí? Porque los fármacos, el Protexat, el influnomida, sulfasalazina, en general afectan o atacan varias vías inmunológicas, no afectan una citoquina en específico, sino cortan varias vías inmunológicas. Entonces, si yo lo comparo con un agente biológico como es infliximab, adalimumab, ¿sí? Pues tiene todas las de ganar un medicamento biológico porque este es un medicamento más específico, ha sido diseñado, ha sido pensado específicamente para bloquear una vía que le está generando pues inflamación en el cuerpo del paciente. Entonces, desde el punto de vista teórico, inmunológico, sí, pues un anti-TNF probablemente podría estar por encima de un medicamento convencional. Sin embargo, entonces uno viene con su conocimiento de inmunología y se choca con la guía de tratamiento. En ninguna parte dice que empieces con biológicos, dice que empieces con medicamentos convencionales. Fíjense, eso tiene varias razones, ¿sí? Varias razones, seguramente algunas que yo tampoco conozco, pero sí les puedo decir algunas que yo supongo que tienen que ver con este algoritmo. Fíjense, una de ellas es que los fármacos convencionales son medicamentos más conocidos, ¿sí? O sea, son más antiguos, por lo tanto, ya uno se han utilizado ya más de 50 años, más de 100 años, entonces ya se sabe, pues, ¿no? O sea, ya se sabe sus efectos adversos, su tolerancia, su efectividad. O sea, son más conocidos porque son más antiguos, ¿sí? En el biológico todavía hay algunas cuestiones de su eficacia porque a pesar de que no son nada nuevos, existen como desde la década de los 90, pero aún así, si ustedes cuentan los años, bueno, se les conoce o se conoce su desempeño 25, 30 años, ¿no? Como que alguien puede decir, yo no sé qué va a pasar con un biológico después de 60 años de uso, ¿sí? Entonces, eso podría ser una explicación por qué están colocados en una segunda fase de tratamiento, ¿no? Son medicamentos, en términos generales, menos conocidos, a pesar de que ustedes saben en la actualidad los requisitos para liberar una droga al mercado son mucho más rigurosos, ¿no?, que en el pasado. Entonces es una razón. Pero la segunda razón, y creo yo la razón más importante, es el tema económico, ¿sí? Los fármacos convencionales ya de por sí, para nuestra población, para nuestro país, son caros, los convencionales. Imagínense los biológicos, son tremendamente más caros. Entonces, pienso yo que este algoritmo no podría invertirse también por una cuestión económica, ¿no?
todos los pacientes con enfermedades reumáticas que son frecuentes y variables en severidad, si todos se trataran con fármacos, biológicos, probablemente harían quebrar cualquier sistema de salud, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Bueno, en conclusión, lo que está escrito es este orden, así que este es el orden que debería haber. Bien, entonces esta ya es la última diapositiva para hacerles recordar nuevamente lo mismo, ¿sí? Una artritis reumatoide puede iniciar de manera aguda, doctora abrupta, sí, pues está descrito, todo puede ser en medicina, ¿sí? Pero no es lo usual, no es el camino usual. Lo usual es que el paciente se ha pasado una serie de estadios previos, preclínicos, tempranos, donde ya muchos de los pacientes ya tienen anticuerpos positivos antes de desarrollar una enfermedad clínica estable. Sí. Pues probablemente si tú ves a un paciente con enfermedad clínica ya establecida, ya perdiste mucho tiempo. Peor, si ya lo encontraste con deformidades articulares, o sea, más o menos acá, ya perdiste demasiado tiempo. ¿Sí? Eso quiere decir que ya no trato, ya fue. No, igualito lo tratas. ¿Sí? Pero no vas a tener, acuérdense de la curvita que les mostré, no vas a esperar a ese paciente dejarlo en actividad baja en remisión, vas a mejorarle la enfermedad, pero no lo vas a llevar ni a la remisión ni a la actividad baja. Listo, preguntas. Preguntas, tenemos algunos minutos para aclarar algunas preguntas. Sobre los criterios que mencionó